A mí me dijeron que soy bueno dando consejos. No sé si es verdad, pero quiero decirte que si trabajas en vos, en aumentar tu valor, créeme que con el tiempo vas a llegar a ese éxito que buscas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a Escuchar y Actuar Podcast. Quiero decirte que si estás acá sos una persona muy valiosa porque significa que asumís que te haces cargo de tus decisiones con el fin de tener una vida más plena y presente. Así que muchísimas gracias por estar presente hoy. Como vales mucho, tu tiempo es muy valioso, empecemos ya mismo. Hoy vamos a hablar del trabajo y la verdad es que quiero concentrarme en mi experiencia con el trabajo porque para mí fue muy relevante, pero no voy a negar que tuve que hacer una pequeña investigación para poder contextualizar un poco más este sentido de la palabra, porque ¿sabes que la palabra trabajo deriva del latín tripalium, que significaba tres palos, lo cual era un elemento para inmovilizar a las personas mientras se les infligía dolor? Con el tiempo, la palabra trabajar fue relacionada con cualquier cosa que requiera esfuerzo o sufrimiento. Entonces, ya desde el vamos, es como que hay una creencia de que el trabajo se padece, de que el lunes hay que empezar a laburar y esa creencia de que el lunes siempre cuesta, de que el lunes es difícil y que cuando arranca la semana estés esperando a que llegue el viernes o el finde para poder descansar y en sí. No es muy poco común que las personas disfruten de su trabajo. Ojo, sucede, pasa y gracias a esas personas es que nos hacen la vida mejor porque es la persona que también te atiende bien y que da un buen servicio porque disfruta de su trabajo. La idea con esto es que hoy logremos llegar a una reflexión que te permita cambiar de perspectiva, entender por qué hoy padeces tu trabajo y aprender a valorar eso bueno y aprender a identificar eso malo para de alguna manera hacernos cargo y intentar cambiarlo. Porque al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista en relación a el trabajo, yo sé que voy a estar trabajando toda mi vida. Más allá de que yo ya tengo culturalmente y por mandato en mi casa, tengo el hábito de trabajar, la constancia de que las cosas se consiguen trabajando y es totalmente válido. El tema fue que cuando yo empecé a dejar de relacionar el trabajo directamente con el sufrimiento, fue cuando empecé a querer trabajar en esas cosas que no generaban dinero. Y, y todo eso iba relacionado a lo que era trabajar para mí, trabajar en cultivar mi interior, en cultivar mis hábitos, en cultivar esa persona en la que quiero convertirme. Y antes era solo trabajar para alcanzar el dinero o que alcanzar un monto de dinero para eso lograr comprar algo material o algo que sea que requiera mucho tiempo invertido para poder lograrlo, ¿sí? Como cosas a largo plazo, cosas que si vos querés comprarte un vehículo, tenés que ahorrar. Puedes tener la oportunidad quizás de acceder de forma rápida a eso, pero definitivamente igual siempre son proyectos que hay que encararlos con tiempo, que requieren cierta logística. En fin, desde que yo empiezo a trabajar desde chico siempre fue por el dinero y entendí de que las cosas que podía llegar a adquirir requerían mucho tiempo de trabajo para poder lograrlas. O sea, mucho tiempo invertido ese dinero para poder lograrlas. Desde el momento que decido trabajar para mí es cuando empiezo a realmente darme cuenta que soy extremadamente valioso y que a largo plazo puedo ser mucho más valioso porque cuando yo empiezo a trabajar en generar nuevas habilidades, en sostener un estilo de vida que me permita tener más vitalidad y eso me hace enfocarme en querer descubrir más cosas de mí, en poder intentar en intentar buscar potenciar estas habilidades que vaya descubriendo, me estoy dando cuenta de que yo puedo brindar todo este aprendizaje como un servicio, que puedo enseñar todas esas cosas que yo empiezo a adquirir para mí.
Entonces, de alguna manera puedo empezar a generar que mi propio valor sea el que yo considere para el trabajo que realizo. Y obviamente que para esto también tenés que tener un respaldo, tenés que tener la manera de comprobar de que realmente sos tan valioso. Y en este momento estoy trabajando en eso. Es decir, considero hoy día tener un montón de conocimientos muy valiosos, puedo brindar un servicio muy valioso en cuanto a lo que quiero enseñar, porque es mi propósito. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Propósito, recuerda esta palabra. Y básicamente es ahí cuando empiezo a intentar rebelarme contra este sistema establecido de trabajo para entender cómo funciona y aprender a hacer el propio. Reitero, voy a seguir trabajando. Para mí, trabajar te hace una persona extremadamente valiosa. Aprendí muchísimas cosas desde el trabajo y gracias a que mi familia me inculcó esos valores sobre adquirir las cosas trabajando, fue que yo pude tener este criterio de el esfuerzo y el reconocimiento de las cosas por las que haces, porque realmente valen más cuando sabes lo que cuesta conseguirlo. Bueno, pero como te dije, te voy a contar mi experiencia. Tengo 31 años y hace más de 15 años que trabajo. La verdad es que el trabajo me enseñó valores, me enseñó estructura y me enseñó a conseguir cosas materiales. Me enseñó formas de poder llegar a esas cosas. Porque en definitiva, yo voy al trabajo por primera vez como a buscar recursos, ¿sí? A buscar ese dinero para poder comprar cosas. Pero me di cuenta de que de alguna manera ese dinero te habilitaba a tener un estilo de vida que todavía no sabía cómo manejar, ¿no? Como esa libertad de poder comprarme las cosas. Entonces eso fue acompañando mi crecimiento y eso fue desarrollando mi personalidad. Siento que para mí el trabajo siempre fue muy influyente porque en medida que yo fui pasando de trabajo en trabajo, fui como teniendo cambios a nivel personalidad, o sea, como cambios drásticos. Porque de alguna manera cuando yo me iba del trabajo, cuando renunciaba a un trabajo para ir a otro, era porque yo sentía que estaba siendo limitado, que estaba para más, que podía ganar mucho más, que podía hacer una tarea que me sienta más cómodo, que mi trabajo no era reconocido y me iba. Y significaba como una especie de rebelión, ¿viste? Como que cuando te rebelas ante tus padres de alguna manera. Siempre lo relaciono con lo mismo al fin y al cabo, pero bueno, al menos me fui con el recuerdo del primer trabajo y yo era adolescente y de alguna manera en la adolescencia la identifico como esa rebelión ante los padres y querer salir al mundo como creyéndote que te la sabes toda porque yo trabajo desde los 13 años, soy re crack, o sea, voy a ir a conseguir un laburo así nomás. Y después resulta que cuando salgo a la calle, cuando salgo al mercado siendo un niñato, un inexperto, en la vida adulta me sopapearon y me daba muchísima vergüenza ir a dejar un currículum, entrar en un local. Iba caminando por el centro comercial y veía que había carteles donde pedían gente y la experiencia laboral ya la tenía porque había trabajado bastante tiempo en eso, pero cuando llegaba a la puerta era como, no, es como que soy un farsante, ¿cómo me voy a meter ahí? Era como, me sentía todo chiquito, ¿entendés? Todo expuesto. Entonces era como, ¡fuah! Yo creía que me comía al mundo, que tenía una re personalidad porque tengo plata desde los 15 años cuando mis amigos le pedían plata a los padres. Y era como que al final no entendía nada. Que de hecho, ya que traje eso, cuando tenía esa edad, era muy llamativo para mis amigos que yo trabajara a esa edad, que ellos tuvieran que ir a buscarme a la salida del trabajo para ir a los cumpleaños de 15. Era como, dale, boludo, ¿por qué te tenemos que venir a esperar? Es como que, no sé, Gil, estuvimos todo el día jugando a la pelota y ahora nos vamos a ir al 15 y vos acá laburando. Y era como, bueno, pero yo salgo re empilchado, amigo. Y me creía re crack por eso y en realidad estaba perdiendo tiempo importante en mi vida, o al menos de pasar tiempo con mis amigos, pero bueno, no importa. Es decir, no importa, sí importa, pero a lo que voy es que ya está, no puedo cambiar el pasado. Al fin y al cabo, sigo valorando haber tenido trabajo desde tan chico, porque me ayudó a poder encontrar mi propio valor. Porque muchas veces te jugaban la psicológica, es decir, después en mi segundo trabajo, en el medio pasé por trabajitos, pero voy a trabajos relevantes como que en los que tuve muchos años. En mi segundo trabajo de mucho tiempo me pasaba de que yo sentía de que era oro ese lugar porque yo entré y de repente tenía un montón de beneficios por ser el primer trabajo en blanco y dije, fue loco, de acá no me voy más. Sobre todo admiraba demasiado a mis compañeros porque
Le mostraban una pieza, trabajaba con repuestos de automotor. Le mostraban una pieza y ellos podían identificar directamente de qué auto era, qué modelo pertenecía, de qué año, qué color, un montón de detalles y era como, ¡fua, loco! Quiero saber tanto como vos. Era como que estaba re fascinado por eso. Entonces entré en el trabajo que era un mundo de fantasías. Me pagaba muy bien, aprendía muchas cosas, pero trabajaba muchísimas horas y después de un tiempo el trabajo empezó a volverse una mierda porque era como que todo el tiempo te estaban corriendo con que no te merecías toda esa plata que te ganabas, con que no era suficiente tu trabajo. Y cualquier cosita que vos le querías pedir era como, no, loco, me estás rompiendo demasiado las pelotas, ¿entendés? Como, flaco, vos tenés que venir acá a laburar y no pedirme nada, ¿entendés? Solo eso te pido. Y era como, dale, sí, pero trabajo 40.000 horas, me gustaría salir una hora antes para empezar a estudiar una carrera universitaria. No, no te doy ese permiso. Bueno, ok, tengo que renunciar entonces, nos vemos. Y cuando voy a renunciar es cuando empiezan a decirte, no, pero pará, quédate, era mentira, no te enojes, qué sé yo. Y era como, no, loco, o sea, yo valgo más, te estoy pidiendo estudiar. Y igual no había forma de... O sea, no había forma de revertir todo ese daño psicológico que habían hecho previo, porque me habían generado un montón de creencias. Yo tenía miedo de irme de ese trabajo porque dije, de si me voy de acá, no consigo trabajo en ningún lado, en ningún otro lado me van a pagar acá. Soy una mierda, no sirvo para nada. Pero a la vez es como que dije, bueno, voy a intentar estudiar en el medio para no morir en un trabajo y ya, que solo me queda acá por el dinero. Y cuando vi que ellos me limitaron, eso es como, no me voy a poder ir una hora antes para estudiar, no querés que tu empleado estudie y que tenga una carrera universitaria, no le sirve eso a tu negocio, máquina. Y evidentemente no, entonces dije, listo, acá no soy valorado, debo irme, es necesario que me vaya. Particularmente cuando me fui de ese trabajo, empecé en una búsqueda personal, es decir, ya no me importaba tanto tener un trabajo en el que sea bien pago, sino me interesaba tener salud mental y poder enfocarme en poder desarrollar cosas para mí, como en ese caso estudiar. Entonces, empecé como en esa búsqueda interna de querer saciar eso, ese deseo interno de querer conocimiento, no sé si era conocimiento o pertenecer a una comunidad o identificarme con algo, era como que estaba con una búsqueda interna y sentía que de alguna manera todo mi conocimiento, todo mi valor se basaba en mi experiencia laboral. Era como que las personas me identificaban a mí como el pibe que trabaja de tal cosa. Entonces es como que yo quería algo más personal con el que me siento identificado. Es como, sí, soy un trabajador, pero no soy un repuestero, no soy un chabón que trabaja en una tienda de ropa en atención al cliente. Es como, entonces, ¿qué onda? ¿Qué soy? Y bueno, y ahí es cuando empieza mi búsqueda y de repente, ¡pum!, yoga. Como que esta práctica aparece y me enseña a trabajar en mí, a poner la atención en mí, a ir hacia adentro, a aprender a callar los síntomas, ¿cómo decirte? No los síntomas, a aprender a callar los sentidos y llevarlos hacia adentro. Todo eso me da autoconocimiento. Yoga me enseña habilidades y de repente habilidades físicas. Yo tengo interés por hacer ejercicio, por ser más flexible, por ser más fuerte, por hacer ciertas figuras. Y eso me lleva a querer desarrollar hábitos, porque casualmente, porque una cosa llevó a la otra, empecé a interiorizarme por mi alimentación. Quería comer más saludable, quería comer cosas que mi cuerpo asimilara y que me permitieran seguir en esta práctica, porque sentía que había cosas que mi cuerpo rechazaba de alguna manera y era consciente, pero no me hacía cargo. En fin, yoga me enseña autoconocimiento. Y sabes que un enorme paréntesis, siempre que tenga la oportunidad de agradecer a yoga, lo voy a hacer, porque es la razón por la cual estoy haciendo esto. Yoga me hizo descubrir mi propósito. Y porque yo conozco mi propósito es que ahora tengo la necesidad o la obligación o el compromiso, más que obligación, tengo el compromiso de comunicar, de abrirme y comunicar todas estas enseñanzas que a mí me ayudaron a cambiar mi estilo de vida y aprender a poner el foco en mí y dejar de trabajar para otras personas y empezar a trabajar en mí, en cultivar mi interior, trabajar en cultivar mi interior. Creo que cualquier persona que trabaje sería fundamental que pueda aprender a trabajar para sí mismo, aprender a trabajar para otras personas con ese compromiso
aprender a hacerlo para uno mismo, sin la necesidad de que esto sea, de que haya que padecerlo, sino por gusto, por amor, porque cuando vos empezás a entender de que el trabajo no es solo por dinero, sino que también porque aporta valor, porque el trabajo te aporta valor, vos con tu servicio trabajando, con tu servicio de trabajador o trabajadora, le da valor a tu empleador y esa persona se nutre, se alimenta, aumenta su propio valor, el valor de su negocio gracias a tu servicio. Y vos, yo siempre me cuestioné, ¿qué hago si todo ese tiempo que trabajo, la cantidad de horas, lo ocuparía para desarrollar una habilidad en mí? Para estudiar una carrera, para, no sé, para hacer el split, para pararme de manos, para levantar pesas, el objetivo que quieras, que sea para vos, que no tenga necesariamente un rédito económico, sino que te aumente tu valor como persona, como ser humano. Cualquier experiencia que a vos te nutra como ser humano, que te ayude a crecer. Para seguir contextualizando, hubo dos trabajos puntuales en este momento de que en el yoga me atraviesa, que me hicieron cambiar esta perspectiva también del trabajo, que acompañaron con este proceso. Obviamente no son casualidad porque de alguna manera, si yo estaba tan metido en yoga, es como que fui trabajando en mi entorno y de alguna manera eso también influyó en los trabajos. Cuando fue la pandemia, casualmente yo estaba trabajando en un sanatorio y yo, si bien era camillero, no tenía un título de camillero, estaba trabajando, brindando un servicio que no se enseñaba más que con la experiencia, ¿sí? O sea, vos lo aprendías haciéndolo con la experiencia. Y de repente, no fue hasta que llegó la pandemia que yo realmente tomé dimensión de la importancia del trabajo del cual yo estaba haciendo. Porque ahí entendí que era profesional, que yo estaba dedicándome a un trabajo de forma profesional sin haber adquirido un título. Porque las personas de ahí mismas me hicieron saber la importancia de mi trabajo en ese momento, en ese contexto, y mi compromiso sobre todo, porque estaba completamente comprometido con la causa. O sea, era re importante, re valiosa mi tarea y estábamos a pleno, a 5 manos. Y bueno, en ese momento de pandemia también era como, esto está bien ser profesional y súper dedicado, pero realmente yo no estoy preparado para esto, no quiero esto para mí. Es decir, está bueno brindar servicio, pero este no es mi propósito. O sí, ayudar a las personas es mi propósito, pero quizás yo no me sentí identificado con ese ámbito o ese tipo de forma de ayudar a las personas, ese modo de servicio, porque encima en la salud también es como, bueno, no quiero entrar a profundizar en realidad en esto, pero sinceramente las personas que trabajan ahí tienen un gran amor por lo que hacen, porque he trabajado con enfermeras, enfermeros, médicos y la verdad, loco, que tengo una admiración y un respeto a esa gente porque es tan poco reconocido su trabajo y dedican tanto, dan tanto amor, dan todo, que la verdad es que admiro y respeto a esas personas. Hoy siempre valoren muchísimo a los enfermeros y a las enfermeras porque hacen un trabajo increíble y es muy poco reconocido. En fin, y fue en mi otro trabajo que estaba en simultáneo. En ese momento yo tenía dos trabajos porque estaba queriendo hacerme casa y no veía el sol, literalmente no veía el sol. La única forma de yo adquirir ese dinero suficiente para poder construir mi casa era trabajando de lunes a lunes, muchas horas todos los días, sin un franco. Entonces, en mi otro trabajo, casualmente yo estaba trabajando con básicamente mi familia, porque estaba mi hermano, mis hermanos y mi jefe, que con el tiempo terminó siendo como una figura de liderazgo que me ayudó a crecer de una manera increíble. Esa fue el primer jefe que realmente valoraba mi servicio, lo que yo brindaba. Enseguida me hizo notar lo valioso que era la forma en la que yo trabajaba. Y estas dos experiencias laborales me hicieron resignificar completamente el concepto de trabajo. Quiero hacer una mención especial al propósito, porque si vos tenés la oportunidad de descubrir tu propósito, es realmente un gran poder. Y como dijo el tío Ben, un gran poder es una gran responsabilidad. Sinceramente, hay que tener mucho valor para poder hacerse cargo y trabajar de este propósito, hacerlo
tu forma de tener una retribución del mundo, ¿no? Como dar algo a causa de algo. Muy hippie filosofón, ¿no? Ok. Mira, voy a hablar en crudo. Si vos descubrís tu propósito, no siempre va a ser lindo trabajar de tu propósito. Hay una idealización de esto de que cuando, al menos así fue en mi experiencia. Cuando yo estaba en esta búsqueda de querer descubrir mi propósito o algo lo cual me significara, descubro el yoga y el yoga me enseña como propósito que yo debo enseñar y comunicar, porque por eso doy clases, porque quiero difundir el yoga y que eso le llegue a un montón de personas, y el yoga me enseñó a decir como vos tenés un don de que la gente te escucha, empezá a comunicar un mensaje, lo que quieras. Entonces estoy acá queriendo proyectarme como un creador de contenido, queriendo ser profesional en esto, y realmente esto es algo que lo haría gratis. Sinceramente me gustaría poder ganar dinero por esto, pero sinceramente mientras no gane dinero no me molesta tampoco. Porque tengo un enorme deseo de comunicar todas estas cosas que a mí sinceramente me cambiaron la vida y son perspectivas, son puntos de vista, son sanar cosas, hacerse cargo de algunos aspectos de esos que no estás de acuerdo y empezar a ponerlo en práctica. Eso que realmente quiero cambiar. Por eso, esta es la parte práctica de este podcast. Mira, vos puedes elegir hacerlo o no. Es tema tuyo, es tu responsabilidad, pero a mí me sirve mucho hacerme preguntas que me inviten a la reflexión. Y esa reflexión escrita en un papel me hace profundizar mucho más en eso y ver realmente si veo una posibilidad de cambio o si estoy condenado a vivir en la mismísima mierda. Al menos en cuanto a respecto al trabajo, porque yo sentía que no iba a tener oportunidad en otra cosa. Sentía de que estaba condenado a tener trabajos de mierda en los que no iba a ser valorado, porque siempre tenía las mismas experiencias, los mismos patrones, literal. Onda. Tenía jefes que siempre repetía el mismo tipo de patrón de comportamiento en el que me ayudaban a subir y cuando llegaba a cierto punto jerárquico era como, bueno, pero hasta acá. Ahora vas a empezar a someterte, a ser mi sumiso y solo hacer lo que yo te diga. No vales tanto como vos crees que vales. Y si es así, andate, pero allá afuera te van a comer los cocodrilos. Porque ningún otro trabajo es mejor que este. No tenés mejor trabajo que este. Nada, mentira, nunca me gritaron así, pero en fin, esta es la parte práctica. Mira, estas son preguntas. Anotalas y cuando tengas ganas y tiempo, te vas a preparar para contestarlas de la manera más amable posible. Pregunta número 1. ¿Cuál es la relación que vos tenés con el trabajo? ¿Realmente te gusta? 2. ¿Haría mi trabajo gratis? En caso contrario, ¿qué trabajo harías gratis? 3. ¿Consideras que tu trabajo es valorado? ¿Por quién? 4. ¿Qué priorizas? ¿Descanso o trabajo? ¿Por qué? Bien, el fin sinceramente no es castigarte en lo más mínimo, pero sí es muy importante que seas totalmente sincera a la hora de contestar, porque es la única forma de tomar conciencia primero y después ver qué podemos cambiar y qué podemos hacernos cargo y qué no. Pero la verdad es que cuando empezás a visualizar tus propios pensamientos en un papel, primero que vamos a empezar a llevarnos mejor porque esta dinámica intentaremos hacerla con regularidad. Al menos yo la hago con regularidad y me ayuda a poder esclarecer mi mente el hábito de escribir, el journaling. Pero eso va a depender de vos y el compromiso que tengas con esto. Si no tenés ganas de hacerlo, igual escuchá y actuá, ¿ok? Y la verdad es que hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Déjame darte un consejo. A mí me dijeron que soy bueno dando consejos. No sé si es verdad, pero quiero decirte que si trabajas en vos, en aumentar tu valor, créeme que con el tiempo vas a llegar a ese
éxito que buscas. Y si no sabes cuál es el éxito, empezá a identificarlo. ¿Qué es lo que te hace sentir exitoso? Y observar si ese trabajo, ya sea externo o trabajo interno, te lleva a ese éxito en el cual vos querés en algún momento alcanzar. Muchas gracias, realmente muchísimas gracias por estar hoy acá, por escuchar esto. Valoro muchísimo tu escucha, te quiero, te aprecio. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos la próxima y cuídate.